bienvenida una vez más a nuestro compañero Ramón Antigua Brito. Ramón, saludo, qué bueno que está con nosotros. Gracias, jóvenes. Feliz día, buenos días al país, al mundo. Un buenos días con alguna tristeza por la ida de Johnny Ventura, pero la vida continúa, como decimos las tablas. Así es. Antigua, la corrupción y la inseguridad jurídica para invertir en la República Dominicana es el tema que usted ha traído para compartirlo con nosotros en el día de hoy. Parece que ese tema lo sopló la Embajada de los Estados Unidos aquí, o el Departamento de Estado. Exacto, asumo también, como dice Manuel, que es un tema que nos lo ha traído precisamente por esa interacción que sostuvieron el presidente de la República y el encargado de negocios de la Embajada norteamericana, precisamente en el momento cuando esta, a través de la USAID, hacía oficial la donación de los 200 y pico de millones de pesos, ¿verdad? Dinero que será invertido para trabajar, ¿verdad?, con la seguridad y evitar la corrupción en el país, así como en otros aspectos de la vida en la República Dominicana. Corrupción e inseguridad para invertir en la República Dominicana. Bueno, ese es el último estudio, levantamiento que hace el Departamento de Estado a través de Transparencia Internacional, la USAID, que son instituciones y otras instituciones de carácter internacional que evalúan, valoran cuál es la incidencia de los procesos corruptos o irregulares en el desarrollo de los países. En la República Dominicana, como es natural, ocupamos siempre en ese ranking unos puestos privilegiados en el desorden, la indisciplina, la corrupción y la irregularidad. Pero, ¿qué sucede? Que eso, aunque nosotros aquí en el patio, como decimos, no le ponemos mucha atención porque luce como que la gente aquí en República Dominicana pensamos o piensan que el que un funcionario se robe 100 millones de pesos, como él para ganar la diputación se distribuyó 37, 40, participó mucha gente en esa negociación o esa elección, pues como que está la cosa medio tranquila porque está boroneando, como decía Balaguer en un momento. Sin embargo, a la hora de captar inversión extranjera, y sobre todo en esta visión de dirección del país que tiene el presidente de la República, Luis Abinader, procurando lograr un escenario y un espacio de seguridad jurídica, se hace un poquitito difícil, porque los inversionistas extranjeros lo primero que comienzan a estudiar es cuál es la plataforma o los escenarios jurídicos que le garanticen la recuperación de la inversión hecha en algún momento. Y esa inversión solamente se recupera con la producción, la productividad y la eficiencia y efectividad de los procesos que ellos instauran para poder convertir esa inversión en una fuente de riqueza para sus empresas. El presidente de la República ha recibido con beneplácito este último informe del Departamento de Estado de la inseguridad jurídica, porque el presidente de la República, Luis Abinader, como decía, está enfocado en el tema del turismo, está enfocado en la inversión extranjera en la República Dominicana. Y el tema de la droga, el tema de la inseguridad jurídica, y léase la inseguridad jurídica, es el proceso mediante el cual el inversionista tiene la seguridad no solamente de la recuperación, sino de que puede actuar en procura de los objetivos, los proyectos que ha planificado para recuperar su inversión. Estamos diciendo, Antigua, que la reacción por parte del presidente de la República cuando, como usted muy bien señala, que se da esa interacción entre el secretario de Estado, ¿verdad?, de los Estados Unidos y en medio de este acuerdo
que se firman cuando él dice y reitera, ratifica el compromiso que tiene precisamente contra el trabajo contra la corrupción, y dice incluso que está trabajando arduamente en pro de que la ley de extinción de dominio pues sea aprobada rápidamente por el Congreso, acción esta que le va a permitir utilizar los fondos o los bienes robados, ¿verdad?, al Estado, por quienes han hecho lo que le ha dado la gana con estos fondos. O sea, que esa reacción del presidente de la República frente a este representante de los Estados Unidos, yo creo que es bien vista por todo, aunque algunos cuestionaron, ¿verdad?, esta reacción. Sí, mira, en este momento, este estudio, este levantamiento, este inventario de los procesos de los procesos regulares para garantizar una efectiva inversión en la República Dominicana, llega en un momento diferente a los demás, porque los demás presidentes, los presidentes anteriores, en su mayoría simplemente lo leían, si acaso, lo recibían, pero no había ninguna acción tendente a implementar los propios procesos, las propias recomendaciones que trae consigo estos estudios que permiten identificar en el ranking de los países analizado cuál es el posicionamiento de la República Dominicana. Y el presidente de la República, recuérdense que desde el inicio de su gobierno ha estado planteando el tema de la corrupción, el ataque a la corrupción desde el propio gobierno y facilitando cualquier tipo todo lo necesario para que haya un ministerio público que pueda actuar, no quiero usar la palabra independencia, que pueda actuar como le manda la ley, para encauzar a los sindicados o imputados en actos de corrupción. Es importante en este momento también porque tenemos un presidente de la República que ha dicho, tengo amigos pero no cómplices, un presidente de la República que ha dicho que tienen que ser locos patológicos, lo que a pesar de, aún viendo cuál ha sido la posición, la apertura y la libertad que le ha dado el presidente de la República al Ministerio Público para que persiga a los corruptos de gobiernos anteriores, cómo es que en el gobierno de él haya funcionarios que se atrevan a insinuar o intentar, en el caso de la Lotería Nacional, actos de corrupción. Entonces, esto ha permitido que inclusive los Estados Unidos estén trabajando el tema de financiar, de auspiciar con donaciones, con contribuciones económicas, la lucha contra la corrupción, que no se daba antes porque a los presidentes anteriores no les interesaba que hubiera nada que impidiera esos resultados de ese levantamiento que se hace. El presidente de la República, Luis Abinader, como ha estado trabajando el tema, recibe inclusive apoyo económico del Departamento de Estado, de los propios Estados Unidos, para recursos económicos, para financiar estos procesos de lucha anticorrupción. Y eso es sumamente importante. De lo que se trata es, para el común de los dominicanos, es que si nosotros no tenemos seguridad jurídica, no hay garantías jurídicas legales en el país para inversionistas extranjeros que vienen con contadores, que vienen con auditores, que vienen... No va a haber ningún interés para usted y para que mí, se no va a haber no va a haber ninguna posibilidad de que el servicio que pagamos con nuestros impuestos podamos recibirlo de igual manera a la hora que lo necesitemos. Por eso es que vemos, y hay que seguir empoderándose, un funcionario que con el simple hecho de durar 4 años, 2 años en un puesto, sale con miles y miles de millones de pesos, cuando su sueldo apenas quizá eran 150 mil. Antigua, y cuando el representante de negocio, ahora vamos a decir de la embajada norteamericana, se expresa cuando dice que Estados Unidos pues no hace ese tipo de donación a través de ese programa de la USAID en busca de prebenda ni bajar línea. Su opinión, porque esa fue de las cosas que llamó poderosamente a la atención. Bueno, ahí puede haber un poquitito de veneno. Recuérdate que de manera soterrada, como decimos, no deja de haber una pequeña contradicción, para no decir otra palabra, entre el caso de China, las negociaciones que hizo el gobierno de Danilo con China y que dejó de hacerla con los Estados Unidos, y la inclinación del gobierno de Luis Abinader
hacia recuperar esa relación con los Estados Unidos. Recuerda que en el gobierno de Leonel las relaciones eran más con los brasileños, por el caso de Brecht, que con los propios Estados Unidos. Antiguo, pero eso podríamos decir que este es un veneno, ¿verdad? Aunque suene un poquito por el término medio tóxico, ¿verdad? Es un veneno que a nosotros no nos hace daño, al contrario, que nos beneficia. Hacia allá iba. A nosotros nos conviene esa tirijala. Sí, ese tirijala o esa pequeña surrapita de los Estados Unidos, de que República Dominicana en los gobiernos de Leonel y de Danilo se fueron más hacia otros litorales, de la inversión, que hacia Estados Unidos. El Departamento de Estado o el gobierno de los Estados Unidos viene ahora y dice: nosotros vamos a darle todo lo que sea necesario para el combate a la corrupción, sin pedir nada a cambio. Quiere decir que las negociaciones que hemos hecho con China y con otros países, probablemente hayamos tenido que dar algo a cambio. Porque un funcionario, eso fue lo que quiso un funcionario a esos niveles no habla por hablar, ni hace presunciones. Habla sobre datos, sobre estadísticas, que es lo que ellos manejan. De todas maneras, lo que pudiera significar eso tiene poco valor con relación a la disposición que dice el funcionario en nombre del gobierno de los Estados Unidos, que está ese gobierno de apoyar la lucha anticorrupción. Y es lo que debemos aplaudir como dominicanos. Y con todo su derecho, porque si es un gobierno, un Estado que son socios, ¿de qué manera tiene la obligatoriedad de exigir que haya transparencia? Porque es una donación que se hace a través de ese programa, unos 200 y pico de millones de dólares, pero no solamente, tal vez eso es lo que menos. O sea, dentro de esos acuerdos que se dan, hay más recursos de por medio, entonces se debe exigir por parte no solamente de los Estados Unidos, sino de cualquier otro Estado que se llegue a un acuerdo, a exigir que haya transparencia, que las leyes estén claras para que realmente, como decía usted ahorita, una de las acciones a la cual el gobierno le ha puesto más interés, el gobierno de Luis Abinader, a atraer inversión extranjera, y para eso, para poder incentivar la inversión extranjera, pues hay que definir, las reglas tienen que estar claras, y eso es lo que yo veo, esa es la impresión y la intención que tiene este representante de negocio cuando se debe exigir transparencia para poder realmente que lleguen esa inversión extranjera a la República Dominicana. Sí, y los dominicanos, a través del gobierno, que es el órgano representante en esta negociación o en esta relación, hay que apoyarlo al gobierno en esta lucha y en este apoyo que está dando también los Estados Unidos con esa donación, con esas contribuciones, con el levantamiento de cuál es la situación jurídica que se vive en la República Dominicana respecto a la inversión extranjera, porque eso también va a impactar en la sanidad de la inversión local. Porque en el caso nuestro, recuérdate que Odebrecht, nosotros tenemos un digno, honorable ciudadano dominicano que se sindica como el que distribuyó 92 millones de dólares para lograr que el Congreso apruebe, para lograr que el funcionario ejecute, para lograr que el presidente, si no aprueba, que mire para los lados para que pase ese préstamo, esa concesión, esa construcción. Y entonces todo pasaba bien. Por eso es que los Estados Unidos también plantean ellos ahí que han tenido que hacer soborno, han tenido que ceder de otras maneras, y para ellos poder hacer inversiones aquí. Porque lo que ellos están planteando, y en este estudio último, es que son reportes, son informaciones que ellos manejan de los inversionistas norteamericanos que están en la República Dominicana. O sea, ellos no es que están pensando en lo que ellos no están tratando el tema de lo que piensan los franceses que hacen inversión aquí. No. Lo que hacen los inversionistas extranjeros, las quejas que tienen ante el Departamento de Estado respecto a la forma inescrupulosa, irregular, anormal, corrupta, como aquí se manejan las cosas. Con la participación, te repito, de tinglados y oficinas de abogados que te hacen maravillas, y funcionarios que van de manera descarada y te piden cuánto. Bueno, yo conozco un caso de un amigo que iban a hacer una donación, unos japoneses hace algunos años, aquí en San Francisco de Macorís, todo dado, todo gratis. Desde la construcción
desde la varilla inicial hasta la pintura final, era que hacía un anuncio. Todo dado. Y entonces había una decisión de una persona con alto nivel que cuando lo trajeron preguntó, ¿y qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que hay aquí? Pero ¿qué es lo que se busca con esto? ¿Qué es lo que hay aquí? Y nadie lo entendió y la inversión no se hizo. No se hizo. Dios. Antigua, finalmente, ¿entiende usted que esta respuesta por parte del presidente Luis Abinader, bueno, no respuesta, sino este comentario cuando él habla sobre todo de la ley de contratación del Estado, ¿verdad? Que es la relación que debe haber del ciudadano con el Estado al momento de hacer negocio, pero también mencionó la ley de exterminio, de extinción de dominio. dominio. Extinción de dominio, que es la ley que va a permitir que los recursos pues robados al Estado, ¿verdad? Pues puedan ser devueltos y utilizados en beneficio para lo cual están establecidos. Ese comentario que hace Luis Abinader frente a este encargado de negocios de la embajada, pues yo creo que fue más que atinada y una respuesta, ¿verdad?, contundente de la intención y el interés que se tiene a trabajar en contra de la corrupción. Mira, es que yo pienso, si no lo insinuó el presidente al representante del Departamento de Estado de los Estados Unidos, fue muy atinada la intervención de este funcionario respecto a ese caso de la ley de extinción de dominio. Que bien uno se equivoca, generalmente la confunde y debiera ser realmente una ley de extinción, extinguir la acción fraudulenta en la cotidianidad de la República Dominicana. Porque digo que le convino al presidente de la República, si no fue el que lo insinuó, que si lo insinuó está muy bien hecho, que lo dijera el representante del gobierno norteamericano, porque no es posible entender que en el gobierno de Luis Abinader, con un Congreso del Partido Revolucionario Moderno, en mayoría, a esta altura de juego, a 8 meses después del gobierno, no se haya aprobado la ley de extinción de dominio. Cuando esa es la ley que garantiza la recuperación de los recursos robados a esos mismos inversionistas extranjeros y a los dominicanos con las sobrevaluaciones, con los desembolsos sin obras terminadas y todo ese tipo de actividades fraudulentas, de robo, irregulares, anormales, que se realizan aquí en la República Dominicana. Entonces, esa ley de extinción de dominio hay que aprobarla y no se entiende cómo un Congreso, repito, de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno, no se haya levantado con el santo y la limosna, como dicen, no se haya hecho acreedor de una de las obras legislativas más importantes de los últimos 20 o 30 años. Porque esa ley, señor, sin esa ley, mañana todos los que están cumpliendo medidas de coerción, todos pudieran ser condenados y ninguno tiene obligación de devolver un centavo. Obligación legal. Van a seguir disfrutando como hay muchos que lo están haciendo. Entonces van a ser como los banqueros, cumplieron 5 y hasta 10 años y andan ahí con todos sus millones de pesos. No cumplieron nada porque el proceso legal se va de tiempo en tiempo, exactamente, y cuando viene la condena, mejor le deben al ciudadano cuando lo condenan. Y entonces salen de ahí que esa es otra de las cosas que especifica el informe, y es el tema del tiempo que dura en los tribunales. Por eso cuando se refiere a la inseguridad jurídica, el tiempo que tarda en los tribunales un proceso judicial, ya sea del área civil, del área penal, etcétera, y que es una alta preocupación para los inversionistas extranjeros, que cuando ellos accionan ante la justicia no reciben una respuesta de esta, y algunos hasta desisten, porque los procesos judiciales se tornan largos y tediosos, y que es una cosa que no se va a resolver de ahora para ahorita, y que la ley de extinción de dominio, cuando tú vienes a ver, ni siquiera resolvería, porque, dígame usted, ¿cuánto tardaría un proceso de esos? 5 años en un tribunal. ¿Cuánto tiene el caso de Brecht dando vuelta? Desde el 2016, 5 años, y no hemos visto una condena. Sucede que el orden, la disciplina, el control y el respeto no dejan dinero. Lo que deja dinero es el desorden, la inconsistencia, la inseguridad y la indisciplina, es lo que deja dinero. Pero déjame compartirle con usted esto. Mire, República Dominicana, eso fue la valoración que se hizo hacia el año 2020, tiene una puntuación de 28 puntos de 100, 28 de 100, ocupando el lugar número 137 de 180 países, la pérdida de 2 puntos, o sea que subimos de 137 a 139, 8 puntos subimos en el ranking mundial respecto a la corrupción. O sea, que nosotros lideramos
lideramos esos procesos, convirtiéndonos en uno de los países más corruptos de América Latina, de acuerdo a esta evaluación anual que hace. Entonces, no podemos seguir así, porque, señores, debo decirle para el ciudadano común que nos escucha, cada centavo que un funcionario se roba es una oportunidad que le quita a usted y me quita a mí. Si no tenemos hospitales, si no tenemos carreteras, si no tenemos servicios, oficinas de servicios estatales oportunos, eficientes y eficaces, es por el dinero que se roban los funcionarios, del cual nos dan una pequeña partidita, muy mínima, lo mínimo, la surrapa, la caja chica, para que nos quedemos callados. Y entonces eso hay que combatirlo, hay que apoyar a cualquier gobierno, cualquier funcionario, quien sea, que se aboque a resolver ese problema y a limitar, a impedir que este país siga siendo reconocido en los demás países, ante los demás países del mundo, como uno de los países más corruptos del hemisferio. Es por eso que el trabajo del presidente y de su gobierno debe ser arduo y tesonero, primero eliminando eso para lograr ese objetivo que es atraer inversiones extranjeras hacia la República Dominicana, que es lo que nos puede a nosotros salvar y enrumbar por el camino de ese desarrollo y de crear esa fuente de trabajo que se ha trazado como objetivo el gobierno del presidente Luis Abinader. Antigua, gracias por estar con nosotros en este jueves, ¿verdad?, hablando de política a otro nivel, hablando de la corrupción en República Dominicana y la inseguridad jurídica. Fue el tema que compartió en el día de hoy nuestro compañero Ramón Antigua. Gracias por estar con nosotros. El próximo jueves nos volveremos a reencontrar en política a otro nivel con Ramón Antigua.